Concentrar. Utilice técnicas de concentración para una memoria nítida. Por Dave Farrell. Narrado por Juan Daniels. Capítulo 1. ¿Por qué es importante concentrarse? Preguntarse a sí mismo, ¿por qué es importante concentrarse? Es algo natural. La mayoría de la gente, en un momento u otro, se ha preguntado sobre este tema, pero afortunadamente, las respuestas son bastante simples. Si tiene curiosidad acerca de qué hace que el enfoque sea una parte crucial de la vida de la mayoría de las personas, aquí hay algunas razones. Hacer del enfoque una parte más importante de su vida. Ya sea que le preocupe su vida personal o profesional, es bueno recordar que no se puede hacer mucho sin un poco de concentración. Algunas de las razones por las que el enfoque es tan importante incluyen: sin enfoque, ni siquiera puedes pensar. El enfoque tiene la capacidad de cambiar todo en tu vida. El enfoque le brinda oportunidades que nunca antes había tenido. Expande tu conocimiento. Te permite ser más productivo. Puedes lograr el éxito mucho más rápido. Te ayuda a alcanzar tus metas. También toma decisiones mucho mejores cuando está concentrado, en parte porque le da un mejor sentido de dirección, te mantiene motivado y es mucho más fácil mejorar tu sentido de concentración de lo que piensas. De hecho, si deseas agregar más enfoque a tu vida, prueba los siguientes consejos. Mantenga sus prioridades actualizadas. Trate de concentrarse en una sola cosa a la vez. Leer sobre personas exitosas. Reduzca la velocidad y simplifique su vida. Practica discutir contigo mismo para obtener respuestas valiosas. Piensa en decisiones pasadas, tanto buenas como malas. Pregúntate por qué persigues ciertos objetivos. Todo el mundo es bueno en algo, y una vez que convierte algo que ama en su visión y propósito en la vida, es más fácil concentrarse más. También debes saber en tu corazón lo que representas, porque tus valores y creencias son muy importantes cuando intentas concentrarte más y lograr ciertas metas. ¿Y en el lugar de trabajo? Quizás más que en cualquier otro lugar, el enfoque es esencial en el lugar de trabajo. Si no puede concentrarse en el trabajo, simplemente no puede hacer las cosas. Tanto si eres un trabajador temporal como el director general de la empresa, debes concentrarte para tener éxito. Si desea mejorar su enfoque en su trabajo, pruebe las siguientes técnicas. Asegúrate de ser experto en tecnología. Asegúrate de que tu espacio de trabajo personal esté organizado y ordenado. Piensa en el trabajo y nada más. Recuerda las 4 partes del negocio: desempeño, proceso, presente en el tiempo y productividad. Cada vez que se pregunta por qué es importante concentrarse, debe estar preparado para las respuestas, porque no siempre son las respuestas que esperaba. Si le preguntara a 100 empresarios exitosos cuál es su consejo con respecto a su éxito, muchos de ellos responderían con una palabra: enfoque. El enfoque es simplemente imprescindible si desea tener éxito en el lugar de trabajo. Si tiene problemas para enfocar su mente, podría deberse a que necesita cambiar algunas cosas sobre el funcionamiento de su cerebro. Estos cambios incluyen eliminar todo lo que hay en su cabeza que no es importante en este momento, porque concentrarse en el aquí y ahora es crucial cuando se trata de enfocarse correctamente. Y no te preocupes, porque cuanto más hagas esto, mejor lo harás. Enfoque y autocontrol. Por supuesto, el enfoque está estrechamente relacionado con el autocontrol, por lo que a menudo lee artículos que mencionan ambos conceptos al mismo tiempo. Cuando piensa en las barreras al proceso de concentrarse en algo, la palabra autocontrol suele ser una de las razones por las que las personas no pueden concentrarse. La falta de autocontrol resulta en una falta de concentración, porque los dos tienen más en común de lo que crees.
Las personas a menudo no pueden concentrarse porque están distraídas con otras cosas, por lo que aclarar su mente de cosas innecesarias es una gran idea cuando intenta concentrarse. Lo crea o no, puede aprender a desconectarse de las distracciones y controlar una mente que divaga. Solo se necesita práctica, porque cualquiera puede hacerlo si lo intenta. Otras cosas que le ayudan a concentrarse es saber cuándo concentrarse en el problema que tiene entre manos y cuándo concentrarse en el panorama general. Trate de mantener un hilo de pensamiento, incluso cuando lo interrumpan. Trate de cumplir una tarea, sin tener que pedir más y más instrucciones. Mantenga una conversación y siga todas las instrucciones habladas. Cosas como estas son la clave para dominar el arte del enfoque. Además de practicar las técnicas anteriores, aquí hay algunos consejos más para mejorar su enfoque y autocontrol. Planifique su horario con anticipación. Trate de no realizar múltiples tareas, a menos que tenga que hacerlo. Ordena tu escritorio y tu mente. Tómate descansos cuando los necesites. Perdónate a ti mismo y sigue cuando te equivoques. Recompénsese cuando lo haga bien. Gestiona tanto tu energía como tu tiempo. Ya sea que sea un ejecutivo de negocios, una madre a tiempo completo o un estudiante, necesita concentrarse y tener autocontrol si va a hacer las cosas. Afortunadamente, todos pueden lograr esto con un poco de práctica y concentración. Lo tienes en ti para hacer esto. Todo lo que tienes que hacer es mirar dentro de ti y decidir que así es como deseas vivir. ¿Qué es exactamente el enfoque? Ninguna discusión sobre el enfoque puede estar completa sin describir lo que significa usar el término enfoque. En pocas palabras, el enfoque es tener objetivos y metas claros y dedicar su trabajo o su vida personal a lograr esas metas y objetivos. Tienes que tomar las decisiones correctas en todo momento, y cada decisión que tomes tiene que estar en relación con tus metas y objetivos. Piensa en estar enfocado como estar en el momento y en ningún otro lugar. Cuando estás concentrado, te estás concentrando solo en el objetivo o la tarea en cuestión y nada más. Tienes que considerar todo lo demás irrelevante por el momento, para que puedas dedicar toda tu atención a todo lo que necesites hacer para lograr tus objetivos. Lo opuesto a estar concentrado a menudo significa un desastre. Cuando las personas no están concentradas, sus vidas están dictadas por cosas como lo que sea la tarea más fácil, su sentido de urgencia e incluso tareas que simplemente los hacen parecer y sentirse más ocupados. Estas son las personas que se enfocan en tareas sin importancia y terminan perdiendo más tiempo del que deberían, y esto no lleva a ninguna parte. La vida es ruidosa, agitada y ocupada en estos días, razón por la cual tantas personas ahora tienen problemas para concentrarse. Pregúntese por qué es importante concentrarse. Luego, considere las formas en que puede mejorar su enfoque. Aquí hay algunas otras respuestas a esta importante pregunta. Cuando te concentras en una determinada tarea, tu cerebro te permite concentrarte solo en eso. Un mejor enfoque significa una mejor productividad y menos estrés. Concentrarse de la manera correcta significa que su subconsciente hará el trabajo duro por usted. El enfoque le permite hacer los trabajos más rápido y con menos errores. Puedes pensar mucho mejor cuando estás más concentrado. No tiene que permitir que un estilo de vida ajetreado le impida concentrarse en lo que necesita hacer. Ya sea que sea un maestro, un escritor o un minorista, la concentración es importante en su vida si espera lograr algo. Simplemente no tiene sentido estar desenfocado, porque todos son más fáciles, más productivos y disfrutan de un mayor bienestar una vez que aprenden a concentrarse correctamente. ¿Cómo empezar? Entonces te estás preguntando, ¿por qué es importante concentrarte, pero nunca te has concentrado? No hay problema. De hecho, hay formas de comenzar a concentrarse más en su vida, independientemente de dónde se encuentre ahora. A continuación se muestran algunas de esas formas.
Cree un plan detallado para el éxito. No olvide tener un plan B. Planifique lo que hará si comete un error. No te rindas si te desanimas. La vida está llena de personas que cometen errores, y si eres nuevo en el arte de enfocarte, cometerás esos errores. Sin embargo, no se preocupe, porque simplemente puede levantarse y comenzar de nuevo. Nadie está 100% concentrado cada minuto del día, pero cuanto más practique estos consejos orientados al enfoque, más fáciles se volverán y mejor los obtendrá. En cuanto al plan, debe ser lo más detallado posible. ¿Por qué? La respuesta es simple. Cuanto más detallado sea su plan, más podrá concentrarse en él, porque todo se presentará paso a paso. Esto le da menos posibilidades de que su mente divague, porque sabrá en cualquier momento lo que se supone que debe hacer. Cuando intentas concentrarte por primera vez o incluso volver a concentrarte en algo en tu vida, también es útil. Tenga en cuenta por qué está haciendo lo que está haciendo en primer lugar. Tenga en cuenta que el progreso no es una meta inalcanzable. Haga una lista de distracciones y revíselas una a la vez para tratar de descubrir cómo eliminarlas de su mente. Averigüe si está sucediendo algo más profundo que lo mantiene distraído. Si descubre algo más grande, que es la verdadera razón por la que no puede concentrarse, necesita encontrar una manera de lidiar con eso. Podría ser algo físico o incluso psicológico, pero una vez que se ocupa del problema real, es mucho más probable que mejore en el juego de concentración. También ayuda si descubre una buena manera de calmar su mente. El ejercicio regular, la alimentación saludable y la meditación regular ayudan. La verdad es que cuanto más tranquila esté su mente, más podrá lidiar con las distracciones que a menudo forman parte de la vida cotidiana. Una mente más tranquila también hace que sea más fácil concentrarse en las cosas. Y dado que un cuerpo bien cuidado va acompañado de una mente más tranquila y organizada, cuidar su cuerpo es imperativo cuando intenta mejorar su concentración. Entrena tu cerebro para concentrarse. Su cerebro no es un músculo, pero funciona de manera similar a sus otros músculos. Eso significa que con el tiempo puedes entrenar tu cerebro para que se concentre mejor. ¿Cómo haces esto? Puede comenzar a concentrándose en una cosa y solo durante 5 minutos a la vez. Recuerde, no hay confusión de la mente. Concéntrate solo en una cosa. Una vez que hayas dominado estos 5 minutos, dispara a 10, luego a 15 y así sucesivamente. Cuando obtenga hasta 40 minutos de concentración pura, habrá logrado concentrarse más. También es mejor si practicas este ejercicio a primera hora de la mañana, cuando tu cerebro esté renovado y no esté lleno de basura innecesaria. Este ejercicio puede resultar difícil cuando empiece por primera vez, pero no tardará en realizarlo con facilidad. ¿Cuáles son algunas otras formas de entrenar a su cerebro para que se concentre mejor? A continuación presentamos algunas. En su lista de tareas, haga las cosas creativas primero. Elija las tareas más difíciles durante sus mejores momentos del día y solo usted sabe cuándo son. Ya sea que sea madrugador o noctámbulo, debe concentrarse durante las horas en las que está más alerta. Después de todo, no todo el trabajo se completa durante las horas de trabajo. Mucho de lo que hará se logrará en la comodidad de su hogar y solo usted puede saber qué hora del día funciona mejor. Sobre todo, no se sienta culpable si no logra rápidamente los resultados que esperaba. La preocupación y la culpa no te llevarán a ninguna parte. Además, la culpa, la preocupación y el coraje son cosas que se pueden aprender o desaprender, así que concéntrate en ganar coraje y deshacerte de la culpa y la preocupación siempre que puedas. Al igual que hacer malabares o bailar, la concentración es una habilidad basada en el desempeño que se puede aprender con el tiempo. Puede esperar que suceda, pero eso no lo hará. En cambio, concéntrese en las formas en que puede mejorar su enfoque. Eso generalmente implica ejercicios que entrenan su cerebro para concentrarse mejor, que es una habilidad que puede usar para mejorar su vida a partir de ese momento. Capítulo 2.
¿Cómo mejorar su concentración y memoria? Aquí hay 10 estrategias simples que cualquier persona puede usar para mejorar la cantidad de información que recibe y recuerda. 1. Duerma lo suficiente. Si lee un libro o un artículo cuando está muy cansado, olvidará la mayor parte de lo que ha leído. El sueño mejora la atención y la concentración y, por tanto, el registro de información, y el sueño también es necesario para la consolidación de la memoria. 2. Preste atención. No puede recibir información, a menos que esté prestando atención, y no puede memorizar información, a menos que la esté asimilando. Es útil si está realmente interesado en el material, así que trate de desarrollar un interés en todo. Como dijo Einstein, solo hay 2 formas de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro, y la otra es como si todo fuera un milagro. 3. Involucre tantos sentidos como pueda. Por ejemplo, si está sentado en una conferencia, anote algunas notas. Si está leyendo un capítulo o artículo, léalo en voz alta para usted mismo e inyecte algo de dramatismo en su actuación. 4. Estructura de la información. Si necesita recordar una lista de ingredientes, piense en ellos bajo los títulos de entrante, plato principal y postre, y visualice la cantidad de ingredientes bajo cada subtítulo. Si necesita recordar un número de teléfono, piense en él en términos de los primeros 5 dígitos, los 3 dígitos del medio y los últimos 3 dígitos, o lo que sea que funcione mejor. 5. Procesar información. Si es posible, resuma el material con sus propias palabras o reorganízala para que sea más fácil de aprender. Con material más complejo, intente comprender su significado. A los actores de Shakespeare les resulta mucho más fácil recordar sus líneas si pueden comprenderlas y sentirlas. Si es necesario, concéntrese en las cosas importantes o en el panorama general. En palabras de Oscar Wilde, uno debe absorber el color de la vida, pero uno nunca debe recordar sus detalles. Los detalles son siempre vulgares. 6. Relacione la información con lo que ya sabe. La nueva información es mucho más fácil de recordar si se puede contextualizar. Un estudio reciente que analizó el papel de los procesos de alto nivel encontró que el conocimiento del ajedrez predice la memoria del ajedrez, memoria del diseño de un juego de ajedrez en particular, incluso después de controlar la experiencia del ajedrez. 7. Utilice mnemónicos. Vincular la información a imágenes visuales, oraciones y acrónimos. Por ejemplo, puede recordar que su peluquera se llama Sharon, al imaginarse una rosa de Sharon o una fruta de Sharon. O incluso recuerde los colores del arco iris y su orden por la oración Richard de York dio la batalla en vano. Muchos médicos recuerdan los síntomas de las venas varicosas con el acrónimo AEIOU: dolor, eczema, picazón, edema y ulceración. 8. Ensaye. Duerma sobre la información y revísela al día siguiente. Luego revíselo a intervalos crecientes hasta que se sienta cómodo con él. Los recuerdos se desvanecen si no se ensayan o se superponen con otros recuerdos y ya no se puede acceder a ellos. 9. Sea consciente del contexto. Es más fácil recuperar un recuerdo si se encuentra en una situación similar o en un estado mental similar a aquel en el que se colocó el recuerdo. Las personas con mal humor tienden a recordar sus pérdidas y fracasos mientras pasan por alto sus fortalezas y logros. Si un día te cruzas en la calle con la chica que habitualmente te vende quesos, es posible que, sin su delantal y variedad de quesos, no la reconozcas de inmediato, aunque estés familiarizado con ella. Incluso podrías decir algo como: «Dios mío, recuérdame, ¿de dónde te conozco?». Si se está preparando para un examen, intente recrear las condiciones del examen. Por ejemplo, siéntese en un escritorio similar a una hora similar del día y use tinta sobre papel. 10. Sea creativo. Las experiencias, hechos y asociaciones extraños o inusuales son más fáciles de recordar. Dado que las experiencias desconocidas se quedan grabadas en la mente,
Los viajes y las vacaciones dan la impresión de vivir y, por extensión, de haber vivido más tiempo. Capítulo 3. Cómo concentrarse cuando trabaja en casa. Muchos de nosotros intentamos trabajar desde casa, tal vez con niños saltando. Si tiene dificultades para concentrarse, aquí hay algunos consejos. 1. Comprenda que la base evolucionada de por qué es difícil concentrarse cuando se enfrenta a amenazas e incertidumbres. La ansiedad y la incertidumbre nos ponen nerviosos. Son estados de máxima alerta. Si piensa en términos evolutivos, poder desviar fácilmente nuestra atención de la amenaza y enfocarnos profundamente en otros temas y tareas no habría sido útil para nuestra supervivencia. Por lo tanto, en condiciones de amenaza e incertidumbre, estamos programados para que nos resulte difícil redirigir nuestra atención y concentrarnos en pensar en temas seguros. Por ejemplo, leer una novela divertida o un documento denso para trabajar. En términos evolutivos, sus sentimientos de hiperactiva alerta y su estado cognitivo distraído son una característica, no un error. 2. Reconozca que está perdiendo las señales que le ayudan a concentrarse. Trabajo desde casa todo el tiempo. Por lo tanto, tengo rutinas de trabajo que ayudan a activar mi capacidad de concentración. Mi cerebro sabe que estar sentado en la cama y abrir mi computadora significa que estoy a punto de hacer un par de horas de estudios, de escritura y lectura. Si normalmente trabaja en una oficina, las rutinas y las señales que tiene en el trabajo que le indican a su cerebro que comenzará una sesión de trabajo concentrado, como tomar el ascensor hasta su oficina, no están ahí. Este es otro factor que probablemente le dificulte concentrarse y concentrarse en el trabajo. 3. Considere no intentar trabajar al 100%. El 60% podría ser más realista. Algunos de sus recursos cognitivos y emocionales en este momento se están utilizando para hacer frente al hecho de que todos nos enfrentamos a una pandemia. No es realista pensar que la ecuación se verá así. Usted al 100% menos los recursos cognitivos y emocionales que esté utilizando para hacer frente al coronavirus es igual, todavía está al 100%. Las personas en funciones de respuesta a emergencias pueden operar cerca del 100% porque están condicionadas y capacitadas para esto, y porque están directamente enfocadas en las necesidades inmediatas. Si está haciendo un trabajo de conocimiento no relacionado con la crisis, su cerebro de cavernícola probablemente esté bastante confundido acerca de por qué le está pidiendo que continúe como si nada estuviera sucediendo. Elija su propio número para lo que espera que sea su capacidad funcional, pero no elija el 100%. 4. Intente comenzar a trabajar con algunas tareas administrativas en lugar de intentar primero su trabajo más difícil. Si me cuesta establecerme para concentrarme en el trabajo duro, especialmente si lo he estado evitando, a menudo encuentro que la forma más fácil es utilizar tareas sencillas para ayudarme a sentarme en él. Si tiene dificultades para concentrarse, primero intente tareas sencillas durante 30 a 60 minutos. 5. No intente predecir si tendrá una sesión de trabajo productiva. Aprendí del seguimiento de mi productividad que el estado mental en el que comienzo mi trabajo no determina cómo va mi sesión de trabajo. Si me siento ansioso o vulnerable, por lo general solo me toma un poco más de tiempo encontrar mi ritmo, pero todavía tengo la misma probabilidad de hacer un buen trabajo. Si puede comenzar con su trabajo profundo, entonces sus señales condicionadas asociadas con estar en un estado de concentración, a diferencia de las que lo inician, tenderán a tomar el control. Puede tomar de 15 a 30 minutos después de comenzar el trabajo profundo para sentir que todo va bien. Esto es similar a cómo, si se sale a correr cuando no tiene ganas, es probable que comience a sentirse bien después de unos minutos. Por ejemplo, si escribes informes para tu trabajo y has escrito cientos de ellos, una vez que entras en el flujo, tu cerebro sabe en qué orden normalmente escribes las diferentes secciones, etc. Y ese condicionamiento se hará cargo.
6. Dese un buen periodo de recuperación después de trabajar. Si se ha concentrado con éxito en un trabajo profundo durante un par de horas, recupérese bien. Si tiene hijos en casa, es posible que su recuperación deba ser con sus hijos. Por ejemplo, una de mis rutinas de recuperación es dibujar con mi hijo una vez al día. Por lo general, recortamos una imagen de una revista para inspirarnos. También hemos estado practicando acampar con una carpa en el patio trasero, con malvaviscos, etc. Otras opciones son cosas como rompecabezas u horneado. No crea que necesita escapar de sus hijos para relajarse. Pruebe actividades creativas con ellos. Esta rutina de yoga restaurativa de 20 minutos es una de mis opciones para cuando necesito una recuperación intensa. El yoga restaurativo es bastante diferente del yoga orientado al ejercicio. Básicamente se apoya acostado. A veces mi hijo lo hace conmigo. A veces salta sobre mí mientras trato de hacerlo. 7. No vea ni lea las noticias durante horas y horas todos los días. Dado que el coronavirus es una historia que se mueve rápidamente, es comprensible que desee ver o leer la cobertura durante un par de horas al día. Sin embargo, mirar y leer 3, 4, 5 o 7 horas al día, como lo hacen algunas personas, es excesivo. La exposición excesiva a las noticias no le ayudará a concentrarse en el trabajo. 8. Ignore los mensajes de que debe utilizar su tiempo en casa para ser hiperproductivo. Si desea hacer algunos proyectos mientras está en casa, está bien. Si desea leer algunos libros que ha estado tratando de leer desde siempre, está bien. Si desea ordenar su armario de ropa blanca, está bien, haga lo que le ayude. Sin embargo, no se presione innecesariamente para hacer las cosas más allá de lo necesario, si eso no le resulta útil. A veces es más útil resistirse a los mensajes de que la solución a cualquier crisis, personal o comunitaria, es ser hiperproductivo. Capítulo 4. Las 4 motivaciones. La motivación es difícil de conseguir. Siempre hay otra tarea, otro proyecto, otro objetivo, y cualquier motivación que consigas reunir para una cosa está ausente para la siguiente. Pero la motivación no es un recurso, al menos no de la forma que sugiere el lenguaje que la rodea. La motivación es una respuesta a los estímulos, y esa respuesta no siempre es la misma. Diferentes estímulos desencadenan diferentes partes del cerebro y nos motivan hacia la productividad de diferentes maneras. Entonces, en lugar de desear motivación o buscar más motivación, podría ser más útil pensar en los diferentes tipos de motivadores que experimentamos y lo que sucede en nuestro cerebro cuando los experimentamos. La ciencia básica de la motivación. A lo largo de los años, los neurocientíficos y psicólogos han establecido que generalmente experimentamos motivación cuando la dopamina, un neurotransmisor que transmite señales entre las células cerebrales, se libera y viaja al núcleo accumbens. El núcleo accumbens es un área del cerebro que media el comportamiento de recompensa. Por lo tanto, cuando la dopamina llega al núcleo accumbens, solicita información sobre si algo bueno o malo está a punto de suceder. Como explica Kimberly Schoffenbell, directora del Programa de Desarrollo Ejecutivo de UNC, esta predicción nos impulsa a responder de manera que minimice una amenaza predicha, lo malo, o maximice una recompensa predicha, lo bueno. Entonces, si recibe un correo electrónico de su jefe con una nueva asignación, la dopamina llega al núcleo accumbens para formar una predicción de lo que sucederá si realiza la tarea o no, o si la hace bien o mal. Con esa predicción en su lugar, actuará para aumentar la probabilidad de recompensa, pago, elogio, sentido de logro, o disminuir la probabilidad de castigo, degradación, gritos, sensación de fracaso. Echemos un vistazo a nuestros 4 motivadores para la productividad y veamos lo que realmente nos impulsa. Expresión creativa. Al escribir esta publicación de blog, me motiva la expresión creativa.
Me da la oportunidad de flexionar mis músculos creativos y expresarme a través de la prosa y la narración. Pero, ¿qué pasa en mi cerebro mientras escribo? Cuando está motivado hacia la productividad a través de la expresión creativa, es probable que suceda una de dos cosas. 1. Estás en la zona. Este es el término coloquial que se usa para describir un flujo creativo desinhibido, en el que parece que ni siquiera estás pensando en lo que estás haciendo. Cuando estás en la zona, una región del cerebro llamada corteza prefrontal dorsolateral, DLPFC, se vuelve menos activa. La investigación realizada por los neurocientíficos Dr. Charles Limb y Dr. Allen Brown conecta el DLPFC con la planificación, la inhibición y la autocensura, lo cual tiene sentido, considerando que esas cualidades son casi contrarias al flujo creativo desinhibido. Al mediar una avalancha de ideas, no hay tiempo para analizar u organizar. La planificación y la censura solo se interponen en el camino. 2. Estás esculpiendo metódicamente. La mayor parte de la creatividad es un trabajo duro y tedioso, y durante estas sesiones creativas previas o posteriores a la zona, la actividad en el DLPFC suele aumentar, especialmente si está revisando o editando. Esto se debe a que la expresión creativa generalmente implica un equilibrio entre el flujo desinhibido y la escultura metódica. Al igual que en la famosa obra de escritura sabia, escribe borracho, edita sobrio, un buen libro o una canción conmovedora es a menudo el producto de la inspiración del flujo de la conciencia y de una meticulosa artesanía. Conclusión: estar motivado por la expresión creativa puede resultar en una entrega organizada de ideas nuevas, inesperadas e imaginativas. Incentivo financiero. Sería deshonesto decir que no estoy tan bien motivado por el pago. Nuestros cerebros se ven muy diferentes cuando están motivados por una compensación económica, y así como diferentes tipos de expresión creativa están asociados con diferentes procesos neuroquímicos, también lo están diferentes tipos de incentivos financieros, a saber, salario versus incentivo adicional. 1. Motivación por salario. Ciertamente el dinero puede motivarnos hacia la productividad. Cualquiera que tenga un trabajo puede decírselo. Pero los motivadores extrínsecos como el salario funcionan mejor cuando se combinan con otros motivadores más intrínsecos. Edward Deci, psicólogo de la Universidad de Rochester, dijo que tenemos 3 necesidades psicológicas que ayudan a complementar la motivación financiera: autonomía, competencia y la sensación de sentirnos conectados con los demás. El salario por sí solo no nos motiva, dice Deci. De hecho, argumenta, el énfasis excesivo en la recompensa financiera socava la autonomía y, por lo tanto, la motivación intrínseca. 2. Estás esculpiendo metódicamente. Muchos empleadores ofrecen incentivos financieros adicionales, como comisiones y bonificaciones. Si se desempeña al nivel X, obtiene y dinero extra. Incluso si ya está motivado por un equilibrio saludable de factores intrínsecos y extrínsecos, las cosas cambian cuando se introducen estos incentivos financieros basados en el desempeño. En un estudio dirigido por Dan Ariely de la Universidad de Duke, los investigadores pidieron a los participantes que jugaran juegos que probaran la memoria, la creatividad y las habilidades motoras. Cada uno recibía una recompensa financiera, basada en su desempeño, pero a un grupo se le ofreció una recompensa pequeña, a otro una recompensa media y a otro una recompensa muy grande. El estudio encontró que los participantes a los que se les ofreció la mayor cantidad de dinero obtuvieron los peores resultados. Ariely concluyó que, si bien las recompensas relacionadas con el desempeño generalmente aumentan la actividad en áreas del cerebro involucradas en la motivación, llega un punto de inflexión. Cuando la recompensa potencial es demasiado grande, puede socavar el rendimiento al hacer que las personas se concentren demasiado o se exciten mentalmente. Conclusión:
Estar motivado por un incentivo financiero excesivamente grande puede resultar en un producto plagado de errores, mientras que un incentivo financiero de tamaño razonable, junto con motivadores intrínsecos, puede resultar en algo más reflexivo y pulido. Curiosidad-aprendizaje. La curiosidad y el deseo de aprender son motivadores puramente intrínsecos. Según Domenico y Ryan, estamos motivados hacia la productividad por la curiosidad, aprendizaje, cuando encontramos nuevos tipos de estímulos que presentan desafíos óptimos o inconsistencias óptimas con el conocimiento existente. Queremos investigar cosas que no entendemos o cosas que van en contra de nuestras experiencias. Esto explica por qué, por ejemplo, alguien puede escuchar el timbre de un teléfono público y contestarlo. Entonces, ¿qué está pasando en el cerebro aquí? La dopamina, al igual que con casi todos los tipos de motivación, juega un papel clave cuando está motivada por la curiosidad, aprendizaje. Y las neuronas de la dopamina tienden a exhibir dos modos de actividad, tónica y fásica. Cuando la dopamina está en modo tónico, las neuronas se activan a un ritmo constante, lo que refleja lo que Domenico y Ryan llaman la fuerza general de las tendencias de búsqueda exploratoria de los animales. Cuando estamos en modo tónico, podemos estar caminando, oliendo cosas, mirando cosas, escuchando cosas. Ya sabes, cosas humanas normales. En el modo fásico, las neuronas experimentan breves ráfagas de actividad o inactividad en respuesta a estímulos específicos, lo que lleva a un aumento o disminución de la dopamina que suele durar varios segundos, mientras que en el modo tónico puede verse obligado a mirar un árbol de aspecto inusual. Un ruido extraño de sus ramas puede activar el modo fásico y, de repente, avanza lentamente hacia ese árbol, ansioso por descubrir la fuente del ruido. Conclusión. Estar motivado por la curiosidad y el aprendizaje puede resultar en una investigación más profunda de las ideas y un producto final más detallado. Miedo. ¿Qué pasa si me despierto pensando que esta publicación se entregaría a mi editor mañana, solo para darme cuenta de que la fecha límite eran 2 horas? Sobrevendría el miedo, y ese miedo me motivaría a hacer lo que sea necesario para minimizar la probabilidad de que suceda algo malo. Por lo general, el miedo lo impulsa hacia la productividad, porque desea evitar una amenaza o un castigo. Y aunque un vence en 2 horas, es posible que el miedo no alcance el nivel de miedo que experimentas cuando un oso grizzly te ataca. Desencadena una respuesta neuroquímica similar, la amígdala, una parte del cerebro fundamental en la formación de recuerdos, el procesamiento de emociones y la toma de decisiones, se vuelve loca. Una vez que detecta el peligro, envía su cuerpo al modo de lucha o huida, durante el cual se prioriza la supervivencia por encima de todo. Pero el hecho de que estés siendo productivo en este momento de miedo no significa que estés produciendo algo de calidad. Cuando aparece el miedo, la mayoría de los recursos del cerebro se desvían de sus tareas habituales para realizar esa función de supervivencia. Entonces, cuando el miedo se apodera de su cerebro, puede comprometer su toma de decisiones. El miedo puede motivarte a trabajar más duro o más, pero cuando el miedo es el motivador dominante, la motivación intrínseca no se encuentra en ninguna parte. No hay lugar para la expresión creativa o la curiosidad y el aprendizaje. Y sin ellos no hay necesidad de buscar nueva información o dejar que las ideas fluyan a través de usted de forma natural. Entonces, si bien el trabajo podría estar terminado, no será tan completo. Lo más probable es que simplemente revele su urgencia de hacerlo. Conclusión. Estar motivado por el miedo puede llevar a un producto de menor calidad, aunque entregado con prontitud. Cada uno de estos motivadores tiene el poder de impulsarlo hacia la productividad, pero el resultado de esa productividad no siempre será el mismo. Pero si reconocemos por qué estamos motivados hacia la productividad, podríamos identificar cómo trabajamos mejor y qué tipo de motivación produce los mejores resultados. Capítulo 5. La lluvia de ideas está matando tu creatividad.
En una sesión típica de lluvia de ideas, intenta resolver un desafío reuniendo un equipo para generar nuevas ideas. Si bien suena lógico, este método en realidad está plagado de problemas, como holgazanería social, depender de las contribuciones de otros y ansiedad social porque se juzguen sus ideas. Eso puede obstaculizar el pensamiento original y sofocar a los miembros introvertidos del equipo, según un artículo publicado en Harvard Business Review. En lugar de buscar respuestas, deberías hacer una lluvia de ideas para las preguntas, dice Hal Gregersen, director ejecutivo del Meet Leadership Center y profesor de Meet Sloan. Los mejores líderes del mundo hacen mejores preguntas, creando condiciones y situaciones que los hacen estar equivocados o incómodos y tranquilos. Dice, cuando eso sucede, casi se ven obligados a preguntar cosas que otras personas no preguntarían. Hacer preguntas te permite explorar un problema más profundamente, empujando los prejuicios del pasado y llegando a territorios inexplorados, dice Gregersen, autor de Questions Are the Answer. Utiliza un proceso de 3 pasos que él llama estallido de preguntas, que establece las condiciones para aprovechar el poder de las preguntas. Preparar el escenario. Comience por identificar un desafío que le interese profundamente, como hacer crecer su negocio en una nueva categoría o ingresar a una posible asociación. Si hace que su corazón lata más rápido, probablemente sea un buen candidato, dijo el presidente y director ejecutivo de Intuit, Brad Smith, a Gregersen. Puede hacer una explosión de preguntas por su cuenta, pero incorporar a otros en el proceso le dará acceso a una base de conocimientos más amplia y le ayudará a mantener una mentalidad constructiva. Es mejor incluir a 2 o 3 personas que no tienen experiencia directa con el problema y cuyo estilo cognitivo o visión del mundo es marcadamente diferente al suyo. Dice Gregersen. Te plantearán preguntas sorprendentes y convincentes que tú no harías porque no han practicado formas de pensar sobre el problema y no han invertido en el status quo. Una vez que haya reunido a su equipo, describa el problema en 2 minutos y comparta brevemente por qué está atascado. Proporcionar una breve descripción lo obliga a enmascararlo de una manera que no dirija el cuestionamiento. Luego comparta las 2 reglas de Gregersen. Nadie puede responder ninguna de las preguntas. Nadie puede explicar por qué está haciendo la pregunta. Ambas cosas llevan a la otra persona a un rincón sobre cómo ya ves el problema, que es la razón por la que estás estancado de todos modos, dijo Gregersen. Lluvia de ideas sobre las preguntas. Establezca un cronómetro de 4 minutos y genere tantas preguntas como sea posible sobre el desafío. El énfasis está en la cantidad sobre la calidad, y el grupo debe intentar por lo menos 15 preguntas. Cuanto más sorprendentes y provocativas sean las preguntas, mejores serán, dice Gregersen. Escríbalos palabra por palabra. Cuando trabajo con grandes empresas, a menudo me doy cuenta de que a los líderes senior, en particular, les resulta terriblemente difícil resistirse a ofrecer respuestas, incluso durante 4 minutos, cuando la gente empieza a hacer preguntas, dice. Este impulso es comprensible, y no solo para los altos ejecutivos. En una jerarquía, el hecho de que cualquier gerente no tenga respuestas listas puede percibirse como un tropiezo vergonzoso. Gregersen dice que 4 minutos no es una regla estricta, pero el tiempo reducido ejerce presión sobre los participantes para que se apeguen a la regla de solo preguntas. También ayuda a abordar los problemas de capacidad de atención. Identificar una búsqueda resultante. Después de que termine el estallido de preguntas, revise las preguntas y busque aquellas que le hagan darse cuenta de que está un poco equivocado o que le hagan sentir un poco incómodo. Esas son probablemente preguntas provocadoras que estaban dando vueltas a una suposición, dice Gregersen. Es como, yo no le veía de esa manera. Tal vez si tuviera una mejor respuesta a esta pregunta podría obtener una solución. Las preguntas que te hacen sentir incómodo son un poco más emocionales, dice Gregersen. Es como, hay algo quizás incluso inconsciente sucediendo aquí.
pero me está indicando que esta es una pregunta importante, dice. Luego convierta esas preguntas en parte de su búsqueda. Estas son preguntas a las que vale la pena obtener respuestas, dice Gregersen. Póngase en algunas condiciones que le brindarán mejores respuestas y mejores preguntas. Habla con algunas personas que sean diferentes a ti. Y colóquese en lugares que sean un poco inusuales para seguir obteniendo mejores respuestas y soluciones. Comprométase a seguir al menos un camino nuevo que haya obtenido del proceso de explosión de preguntas. Los resultados. Después de realizar el proceso con más de 10.000 líderes en todo el mundo, incluso compañías como Chanel, Disney y Salesforce, Gregersen ha recopilado 1.500 puntos de datos y descubrió que el 80% de las personas que compartieron el desafío se sintieron al menos un poco mejor emocionalmente. Eso no es trivial, dice. Ha habido un trabajo increíble realizado por la profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Teresa Amabile, en Harvard, durante las décadas que dice que cuando estamos en un espacio emocional positivo, es más probable que tengamos una nueva idea y diría una nueva pregunta. Así que este método básicamente ayuda a las personas a pasar a un mejor estado emocional. Cuando las personas se sienten peor, Gregersen dice que generalmente es porque se han dado cuenta de que son más un problema de lo que se dieron cuenta, o que el problema es más grande de lo que pensaban. Ambas cosas no están mal, dice. Es mejor saber más temprano que tarde que soy parte del problema, y que el problema es más grande de lo que pensaba. Simplemente me ayuda a refinarlo. En el 80% de las sesiones, las ráfagas de preguntas ayudan a replantear un problema, dice Gregersen. Mientras tratamos de obtener una buena respuesta final a algo en lo que estamos atascados, lo que estamos haciendo es reencuadrar y reencuadrar, dice. Las preguntas están replanteando el problema y replanteando nuestras preguntas. Es sorprendente que un breve periodo de 4 minutos pueda desbloquearnos emocional e intelectualmente y hacernos avanzar por un camino ligeramente diferente. No se trata de hacer preguntas por cuestionar. Son solo personas que intentan ser inteligentes y son muy molestas, dice Gregersen. Se trata de hacer muchas preguntas para encontrar mejores respuestas. Capítulo 6. ¿Tiene el síndrome del objeto brillante? Como empresario que hace malabarismos con muchas responsabilidades diferentes, es probable que descubra que cualquier enfermedad le hará retroceder temporalmente mientras se recupera. Pero hay uno que puede tener efectos poderosos y duraderos en su negocio y extenderse mucho más allá de 1 o 2 días de ausencia. Se llama síndrome del objeto brillante y, si lo está atormentando, deberá tomar medidas si desea que su negocio prospere. Síndrome del objeto brillante en acción. En esencia, el síndrome del objeto brillante es una enfermedad de distracción y afecta a los empresarios específicamente por las cualidades que los hacen únicos. Los emprendedores tienden a estar muy motivados, anhelan nuevas tecnologías y nuevos desarrollos, y no tienen miedo de iniciar nuevos proyectos y crear cosas nuevas. Por lo general, estas son características excelentes, pero cuando se establece el síndrome del objeto brillante, lo obliga a perseguir proyecto tras proyecto y cambio tras cambio, sin conformarse nunca con una opción. Se llama síndrome del objeto brillante, porque es el equivalente empresarial de un niño pequeño que persigue objetos brillantes. Una vez que llegan allí y ven cuál es el objeto, inmediatamente pierden interés y comienzan a perseguir lo siguiente. Para los empresarios, en lugar de objetos literalmente brillantes, pueden ser objetos comerciales, estrategias de marketing, clientes o incluso otras empresas comerciales. Cuando el síndrome empeora. Querer mantener su negocio actualizado y estar al tanto de las nuevas posibilidades no son objetivos inherentemente malos. Sin embargo, cuando el síndrome del objeto brillante se vuelve desenfrenado, los empresarios experimentan algunos o todos esos graves inconvenientes. Incapacidad para terminar proyectos. Cuando se entusiasma con un nuevo proyecto antes de que se complete el primero, puede abandonar el barco antes de que pueda haber resultados significativos.
Por ejemplo, si invierte en una estrategia de optimización de motores de búsqueda durante un mes o dos, y luego cambia a una estrategia completamente diferente, nunca podrá ver los beneficios a largo plazo de mantener una estrategia de optimización de motores de búsqueda correctamente. Planificación deficiente de sus ideas y directivas. Las personas con síndrome del objeto brillante tienden a centrarse en la novedad de seguir una estrategia determinada o realizar un cambio específico en lugar de la estrategia o el cambio en sí. Por ejemplo, puede que les guste la idea de crear un nuevo producto y empezar a trabajar en su desarrollo, pero sin un plan de juego a largo plazo sobre cómo llevar a cabo esa idea, esto conduce a ejecuciones subdesarrolladas y a un potencial no realizado. Quemando dinero en efectivo. Hay cientos de herramientas tecnológicas para empresas que son impresionantes, efectivas y francamente divertidas de usar. Desafortunadamente, si se suscribe a todos esos servicios o salta de una plataforma a otra, terminará gastando tanto dinero en efectivo que estas herramientas se volverán increíblemente ineficaces en términos de costos. Confundir a su personal. Usted no es el único afectado por sus decisiones y el impulso que alterna constantemente. Si cambia la dirección de su negocio con demasiada frecuencia, su personal no podrá mantenerse al día. Verán que los proyectos en los que están trabajando de repente se volverán irrelevantes cuando surja un nuevo detalle, o verán que sus objetivos cambian de manera casi impredecible. Con el tiempo, esto puede causar serias interrupciones en la lealtad y la productividad de los empleados. Acabas de tener la idea más brillante y crees que es ahora o nunca cuando empiezas a trabajar en ella. Así que pisa el acelerador y conduce a toda velocidad. No han pasado unos meses y te das cuenta de que la idea no fue tan brillante en la práctica como en tu cabeza. Pero, espera, ¿qué pasó? Síndrome del objeto brillante, amigo. El síndrome del objeto brillante es lo que sucedió. Primero aclaremos esto. Todos hemos estado allí, independientemente del campo al que pertenecemos. Vemos un objeto brillante y lo perseguimos sin pensarlo bien. He esperado más de 4 años para que las noticias sobre la novela de Sabaa Tahir, An Ember in the Ashes, se convirtieran en una película. Pero parece que los gigantes del entretenimiento vieron la novela superventas como un objeto brillante e instantáneamente afirmaron que haría una adaptación cinematográfica sin pensar primero en la idea. ¿Qué es el síndrome del objeto brillante? El síndrome del objeto brillante, SOS, implica seguir una idea o tendencia, generalmente sin sopesar primero su potencial, y distraerse de su búsqueda actual. Dicho de otra manera, nos enamoramos de la idea de algo y eludimos el proceso aburrido y poco interesante de llevarlo hasta el final, como lo define Ryan Law, el estratega de contenido de Animals. Entonces presionas el botón de inicio sin ver lo que hay más allá. Naturalmente, existe una buena posibilidad de que termine sintiéndose perdido en el camino y haga una parada no planificada. ¿Los resultados? Preguntas. Perdió tiempo y recursos porque no despegó con un plan para navegar del punto A al punto B y mucho menos al punto Z. Y por lo general, en retrospectiva, te das cuenta de que tu plan original, antes de que te distraigas con el objeto brillante, era genial, si solo lo hubieras seguido y aguantado hasta que tus esfuerzos dieran fruto. Psicología del síndrome del objeto brillante. Sumergirse en las raíces. Primero aclaremos esto. El síndrome del objeto brillante no es un síndrome médico como tal. Es un nombre que se le da a una condición que es bastante común entre varios emprendedores y creativos. Payman Taei, el fundador de Visme, una herramienta de diseño de bricolage, opina que el síndrome a menudo ocurre debido a 3 razones. Eres joven y tienes poca experiencia, así que todo lo que se ve y suena bien parece que es la mejor idea del mundo. FOMO. Temes estar perdiendo el éxito, las modas y más. Aún no has encontrado tu verdadera pasión. Todas estas son razones sólidas. Nuestra investigación en F4S destaca que el síndrome del objeto brillante también proviene de una alta iniciación, una fortaleza que es inherente a los empresarios, líderes y tipos creativos. Los emprendedores exitosos tienen una alta iniciación, es decir, toman ideas y las ejecutan.
En lugar de perder oportunidades o esperar a que otros comienzan a poner las ruedas en movimiento. Sin embargo, si la motivación para iniciar ha alcanzado proporciones gigantescas, a menudo puede manifestarse como una falta de concentración, algo fundamental para completar las tareas importantes requeridas al iniciar una aventura y competir. Pero eso no es todo. Las raíces del SOS también se adentran en otra construcción psicológica: impulsividad o tendencia a actuar por capricho, con poca o ninguna previsión. Si bien la impulsibilidad se encuentra entre las principales fuerzas detrás del éxito empresarial y el genio artístico, viene con una trampa. Puede perder el control rápidamente o, como estamos hablando, distraerse con otro objeto brillante antes de que haya hecho un progreso real. ¿Cómo saber si está afectado? Síntomas de objetos brillantes. Afortunadamente, el autodiagnóstico aquí no es ciencia espacial. Ejecute la siguiente lista de verificación de 3 síntomas. 1. Estás viviendo la vida del conejo. Estás saltando sin pensar de un proyecto a otro, asumiendo que cada uno presenta una opción más grande y mejor para ti que el anterior. Esta vida de conejo era mi estándar cuando comencé como escritor independiente. No podía decidir sobre mi nicho, así que salté de las ciencias de la salud a la nutrición y luego a la tecnología, todo en 6 meses. 2. Un sentimiento de compulsión y culpa impulsa tu búsqueda de objetos brillantes. Este síntoma es cortesía de Ryan Law. Él revela: en el pasado he llevado esta culpa informe y ambigua de que había algo más grande, mejor y más emocionante para mí en lo que trabajar a la vuelta de la esquina. 3. Observa las características físicas de la afección. Complementos sin usar, cursos incompletos y, como sugiere Ryan, docenas de dominios sin usar, tableros de Trello y proyectos de Notion llenos de pensamientos a medio terminar. Incluso puede comenzar a sentirse abrumado y estresado por la cantidad de proyectos en los que se encuentra, sin obtener ninguno de los efectos de aumento de la dopamina de haber completado ninguno de ellos. ¿Marcó uno o los 3 de estos consejos? ¡Excelente! Vamos a ordenarlo, pero antes de eso, entendamos la magnitud de la situación. 4 grandes efectos del síndrome del objeto brillante. ¿Cómo te afecta? 1. No alcanzas tus metas. Cuando persigo un objeto brillante sin considerar las consecuencias, lo que se necesitaría para llevarlo hasta el final, o cómo el proyecto se alinea con mis objetivos generales de vida, casi siempre llego a un callejón sin salida. Y esto sucede mucho más rápido de lo que me gustaría admitir. Pero ese es solo uno de los efectos naturales de SOS. La nueva idea consume tiempo, atención y otros recursos, y, dado que no hay un plan B que lo respalde, o lo que haría cuando se encuentra con 1 o 2 desafíos, lo deja más rápido de lo que puede pelar una naranja. Cuente esto como el efecto principal del síndrome del objeto brillante. También puede apostar que su valor fundamental o su objetivo principal en la vida sufriría si enfoca su atención y recursos en otra parte. 2. Una receta para un desastre sanitario. Dado que el síndrome del objeto brillante y FOMO se correlacionan, espere estrés, fatiga y problemas de sueño en su plato también, los resultados directos del temido FOMO. Nota al margen. Es incluso más probable que experimente el síndrome del objeto brillante y FOMO al mismo tiempo si tiene una gran motivación para la diferencia. Puede averiguar si esa es una de sus principales motivaciones laborales y obtener algunos consejos de expertos una vez que realice la evaluación gratuita de F4S. 3. Tus depósitos de productividad. Y productividad. También se necesita un golpe. Todo gracias a su tendencia a continuar con un esfuerzo, léase, objeto brillante, después de haber invertido su tiempo, dinero o cualquier otro recurso en él. Técnicamente, los investigadores llaman a esta tendencia falacia del costo hundido. 4. Estresas a tu equipo. Sin olvidar que, si estás al mando del liderazgo, su racha de correr detrás de objetos brillantes puede causar estrés a sus empleados. Dices que tu objetivo principal es A, un día,
Pero al siguiente lanzas un discurso enérgico sobre cómo el equipo debe fijar la vista en el objetivo B como su objetivo principal. De hecho, tal compensación entre objetivos es una de las principales causas de estrés en el lugar de trabajo, según el 41% de los empleados. ¿No son estos demasiados efectos negativos? Si ya se está preguntando cómo superar el síndrome del objeto brillante, está en el camino correcto. Discutamos eso a continuación. ¿Cómo deshacerse del síndrome del objeto brillante? Considere estas 4 cosas primero. Afortunadamente hay una solución para esta búsqueda inútil, pero antes de sumergirnos en las formas en que puede combatir el síndrome del objeto brillante, primero aclaremos algunas cosas. 1. Comprenderte a ti mismo y a tu forma de trabajar. Como creativo, líder o emprendedor, es natural que sienta que su mente está inundada de ideas que piden ser lanzadas. Esta es la alta iniciación dentro de ti que está trabajando arduamente. Pero necesitas entender más sobre ti mismo. Idealmente, una combinación de iniciación, reflexión, paciencia y compromiso es excelente. Reflexión significa que hace una pausa y reflexiona antes de actuar, y la iniciación significa que tiene lo que se necesita para una idea y ejecutarla. Pero la ejecución no es todo. ¿Tienes lo que se necesita para llevar el proyecto idea hasta el final? Ahí es donde entra en juego el compromiso. Además, necesita un poco de paciencia para lograr sus objetivos. No querrás pensar demasiado en todo mientras no actúas, pero aquí hay algunos escenarios en los que la paciencia es útil. Al considerar cómo encaja el objeto brillante en sus objetivos generales, mientras prueba y reitera su idea, mientras trabaja para obtener resultados. Muchas iniciativas necesitan tiempo para incubarse, como en el marketing, por ejemplo. Cambiar de tácticas o abandonar el plan a mitad de camino eliminará por completo las posibilidades de obtener beneficios a largo plazo. Entonces, ten en cuenta esto. 2. Comprenda que no todas las tendencias son el futuro o la mejor alternativa. Seguro que casi todas las tendencias parecen legítimas cuando se destacan por primera vez, pero no vale la pena seguir todos los planes para su negocio. Aquí es donde es crucial que comprenda sus objetivos personales y profesionales, junto con sus motivaciones laborales, únicas para que pueda identificar fácilmente si una nueva oportunidad es una buena opción para usted y algo con lo que realmente puede comprometerse durante un período de tiempo significativo. 3. FOMO es real y no eres a prueba de FOMO. Reconozca y comprenda que no es inmune a FOMO y podría estar persiguiendo un objeto brillante solo porque todos los demás lo están haciendo y yo también debería. Peyman agrega esto. Ves que otros a tu alrededor tienen éxito. Los influencers sociales y los fundadores de nuevas empresas se apresuran a actualizar las redes sociales sobre cómo su idea ganó popularidad. En resumen, escuchas tanto sobre su éxito que sientes una sensación de presión o motivación de que también puedes hacer X, Y y Z. 4. El hipercrecimiento no es el rey. Existe un consenso general en la comunidad empresarial de que perseguir una idea como el hipercrecimiento puede llevarte directamente a la guarida del síndrome del objeto brillante. El CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, opina que las empresas que se desvían de su propuesta de valor central a menudo terminan presionadas. Weiner explica, extraen recursos del núcleo, su punto de venta único u objetivo principal, demasiado rápido en busca del siguiente objeto brillante. Pero luego debe retirar sus recursos del plan brillante al núcleo en respuesta a la competencia del mercado. Eso no solo daña su posición en el mercado, sino que termina estresado y con problemas. Aquí hay 6 pasos simples para evitar que gane el síndrome del objeto brillante. 1. Pesa el objeto brillante. Ponte tu sombrero de pensar. Cuando una idea atraviesa la puerta principal de su cerebro, no la reciba con los brazos abiertos. En cambio, míralo con sospecha al principio. Tómate una taza con la idea y escanéala de arriba a abajo antes de decidir si debes sentarte con ella para cenar.
Algunos prefieren llamar a esto dormir en la idea o darse un tiempo para pensar. El hecho es que cualquier idea que se quede contigo después del período de reflexión de 24 horas, generalmente vale la pena considerarla más a fondo. Continúe cambiando el plan al papel de su mente, pero antes de eso, responda algunas preguntas honestamente. 2. Haga las preguntas correctas para que pueda ver a través de la carne del objeto brillante. Hacer las preguntas adecuadas puede ayudarlo a analizar un objeto brillante antes de tomar la pelota y comenzar a correr con ella. Ryan Lowe aconseja identificar qué proyectos tienen el mayor apalancamiento, cuál generará la mayor cantidad de dinero, creará la mayor sensación de satisfacción o mejorará más su carrera. Responde esa pregunta y revelarás el puñado de proyectos que valen la pena. Otras preguntas que puede hacerse. ¿Tengo el tiempo y los recursos para trabajar en esta idea? ¿Cómo beneficia a mi empleo o equipo, clientes? ¿Encaja esto con mis motivaciones? ¿Esto agrega valor a mi trabajo o regurgita los planes de otros? ¿Vale la pena invertir en el ROI de la idea? Asegúrese de comprender la amplitud del trabajo que se realizará en este nuevo objeto brillante antes de comprometerse con él, y defina la finalización de antemano. Muchos proyectos se quedan en la oscuridad porque nunca nos tomamos el tiempo para definir exactamente cómo se ve la finalización, en palabras de Ryan. Si dirige un equipo, también puede dejar que sus compañeros de equipo tengan una oportunidad con la idea. Luego regrese y vuelva a analizar qué piensan otros. ¿Están todos de acuerdo con la idea? Elabore una lista confiable de pros y contras para visualizar el valor de la idea y decidir en consecuencia. 3. Regrese a sus objetivos y vea si el objeto brillante encaja en el gran esquema de las cosas. Vuelve a visitar tu tablero de objetivos. Si no tiene uno, le sugiero que comience haciendo uno para que las cosas estén al aire libre, para que pueda ver cómo encaja el objeto brillante en su panorama general. Hay otra forma práctica, la forma de Warren Buffett, de hacer esto también. Buffett recomienda un ejercicio de 3 pasos. Originalmente lo compartió con su piloto, Mike Flint. Haga una lista de sus 25 principales objetivos profesionales, u objetivos comerciales en este caso. Revise esta lista y elija sus 5 objetivos principales del total de 25 objetivos. Empiece a trabajar en la lista de los 5 objetivos principales. En cuanto a los 20 restantes, Warren sugiere que los ignores como a la plaga. Esta es su lista de evitar a toda costa. Preguntándome por qué, es para preservar su enfoque y evitar que su cerebro se mueva alrededor de la tierra del objeto brillante. Cuando aparezca una idea ocasional para algo nuevo, ejecútela a través de su cuestionario de aprobación, como el anterior, y su lista de los 5 objetivos principales. Si parece que vale la pena, siéntese con la idea y conózcala un poco antes de tomar las decisiones. 4. Priorizar, priorizar, priorizar. Este se relaciona estrechamente con la revisión de sus objetivos, y es un toque de sombrero para Ryan. Básicamente lo que tienes que entender es, cada cosa que haces tiene un costo de oportunidad. El tiempo dedicado a un proyecto es por necesidad tiempo que no se dedica a otra cosa. Esa comprensión fomenta una priorización brutal. Estás ocupado siendo realistas. Puedes concentrarte en un puñado de grandes proyectos en cualquier momento y cualquier otra cosa está perjudicando activamente el éxito de esos proyectos. Eso realmente aclara las cosas, ¿no? La pregunta ahora es ¿cómo priorizar? ¿Deberías volver a la mesa de dibujo? Sí, esa es una forma. Pero también hay otra. Pregúntate, si me muriera mañana, ¿cuál de estos proyectos lloraría por no terminar? A primera vista puede parecer un poco brutal, pero es un atajo eficaz para priorizar proyectos importantes en tu vida. Para mí eso fue tener una carrera en la escritura. Para Ryan Lowe fue escribir una novela. 5. Investigue la brillante idea para conocer su mejor potencial. ¿Qué pasa si un objeto brillante surge exitosamente de su tiempo de pensamiento? Lo que significa que pasa por su cuestionario de aprobación e incluso encaja en el panorama general o en las listas de los 5 objetivos principales. ¿Es hora de organizar una fiesta de lanzamiento? No.
Ahora es el momento de investigar la idea. Cuando piensas en una idea, la pones a azar en tu cabeza donde das vueltas a las esquinas y ves si tienen algún potencial. Pero eso es todo en tu mente. El valor real aparece cuando investigas la idea. ¿Qué lugar tiene en tu mercado? ¿Cómo responderán sus clientes? ¿Qué tan realista puede esperar resultados? Y estudie si hay alguna manera de hacer que la idea sea única para su negocio. Sesiones de lluvia de ideas para ganar. Además, asegúrese de no estar persiguiendo el objeto brillante, porque todos los demás lo están. Hola, habla tu capitán FOMO. Una advertencia. Nota importante. La investigación de F4S encontró que el éxito de un emprendedor y pasar demasiado tiempo investigando una idea no van de la mano. Ser rápido para actuar en realidad se correlaciona con mejores resultados de inicio. Pero existe demasiada iniciación, especialmente si no eres un emprendedor. Y si todavía estás leyendo en este punto, probablemente sea justo asumir que esto es algo con lo que estás luchando. Un ejemplo. Siempre me ha atraído Instagram para los negocios. Es la definición misma de un objeto brillante, lo que sigue apareciendo en mi radar, a veces ocupando el lugar central y, por lo general, intentando llamar mi atención desde los extremos. Diablos, incluso me desperté una noche para crear un tablero de Trello lleno de tarjetas con mis ideas para el tipo de publicaciones que podría hacer en IG. Sin embargo, unos días después, investigué el tiempo que lleva crear imágenes impresionantes, tácticas que funcionan en la red social y el ROI típico de Instagram para alguien en mi campo. Al final dejé que la tabla de Trello se quedara allí y me alegro, porque hablando de manera realista, el esfuerzo habría sido una pérdida de tiempo y energía mental para mí. Así que dejé que esa idea fuera. No cedí al síndrome del objeto brillante. Resulta que el mundo no se ha desgarrado solo porque no seguí esa idea. 6. Saque su objeto brillante para dar un pequeño paseo. Entonces, está viendo un valor potencial en esta nueva idea. ¿Ahora qué? Siempre que sea posible, cree un wireframe o MVP, producto mínimo viable, un modelo pequeño de la versión real, y pruébelo. Si ve resultados, puede escalar el proceso. Por ejemplo, cree que es una buena idea ofrecer un curso gratuito para su audiencia. Entonces, está planeando crear un curso en línea gratuito sobre, digamos, cómo no apresurarse. La forma correcta de hacerlo es escribir una publicación de blog, su MVP, sobre el tema primero. Tu publicación debe explicar brevemente las formas de reducir la velocidad. A continuación, comparta esto con un grupo de su audiencia de confianza. Vea cómo reaccionan y solicite sus comentarios. Si la respuesta es positiva y tienen preguntas que sugieren que les gustaría obtener aún más información sobre el tema, puede comenzar a trabajar más en la idea, creando un curso que incorpore los comentarios de su grupo beta y profundice en el tema. Reflexiones finales sobre cómo evitar el síndrome del objeto brillante. Entonces tienes un plan para superar el síndrome del objeto brillante, pero ¿cómo lo bloquea por completo? Aquí hay un resumen de ideas para que vuelva a la normalidad rápidamente. Limite la cantidad de proyectos en los que puede trabajar a la vez. De esta manera no tendrá el espacio mental para pensar en una nueva idea. Reduzca el tiempo que pasa en las redes sociales. Puede ser un verdadero mentiroso, fingir el éxito de otros e inducir a FOMO. Haga una lista de verificación de proyectos exitosos. Las etapas por las que pasó desde la ideación hasta la ejecución y la finalización. Cuando tenga un registro con usted, sabrá exactamente cuánto tiempo necesita para soportar los desafíos que surgen al convertir un nuevo objeto brillante en éxito. Encuentra tu verdadera vocación, como Payman encontró a Visme, y apégate a ella. Divida esta meta a largo plazo en metas cortas y trabaje en ellas sin mirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Utilice una aplicación como F4S para ayudarlo a aumentar su motivación para lograr sus objetivos. Entonces, incluso si tiene el impulso de comenzar un nuevo proyecto al azar, es de esperar que su impulso para lograr su objetivo original lo supere, lo que lo mantendrá encaminado. Esto ha sido Concentrar. Utilice técnicas de concentración para una memoria nítida, por Dave Farrell. Narrado por Juan Daniels.
Copyright 2020 Dave Farrell. Producción Copyright 2020 Dave Farrell.